Mirada Económica. Hola, hola, comenzamos Mirada Económica aquí en Canal 24 Horas y 24horas.cl, siguiendo las noticias, los datos, la información de los bolsillos y por supuesto también cómo van evolucionando las distintas informaciones. Y vamos a comenzar con uno de los puntos también que ha sido parte de la semana, también para entrar con nuestra entrevistada, una discusión bien relevante sobre el sector de la infraestructura. Pero antes, llevar el sueldo mínimo a los 630.000 pesos es la propuesta que la Central Unitaria de Trabajadores hará al gobierno. La idea, de hecho, es llegar a ese monto al final de la administración del presidente Boric, algo que ya miran con recelo las pymes. ¿Cuánto cree usted que debería ser el sueldo mínimo en Chile? Yo creo que 600 es el piso mínimo como para que la gente ya empiece a estar bien. Yo creo que de 700, 800. Es una aspiración que tienen muchos trabajadores en Chile, que el sueldo mínimo sea lo máximo posible. Una discusión que revive cada cierto tiempo y en la que entró de lleno la CUT con una nueva propuesta. Y nosotros hemos planteado 630.000 pesos porque queremos superar esa línea de la pobreza. Es la nueva meta de la Central Unitaria de Trabajadores, que el sueldo mínimo, que hoy se encuentra en 460.000 pesos y que este 1 de julio llegará a los anhelados 500.000, suba hasta los 630.000 pesos al final del mandato del presidente Boric. Los salarios han ido creciendo, pero también ha ido creciendo el costo de la vida y es ahí donde creemos que es fundamental tener un salario vital, un salario que permita para cubrir las necesidades reales de hoy día de las personas. Si bien hemos cumplido una meta, creemos que no es la meta final. Y esas necesidades se fundamentan en que hoy la línea de la pobreza para una familia de 4 personas llega a los 600.000 pesos, muy por encima del actual salario mínimo. Todavía es poco. ¿Usted cree que todavía es poco? Todavía es poco, claro, porque piense usted, la gente hoy día vive... ¿Cómo vivimos los chilenos? Pésimo. Imposible vivir con un sueldo así. Y debería ser más, si es muy poco lo que gana el chileno. Una propuesta que genera rechazo en las pymes, que aseguran que hoy para muchas ya será difícil pagar los 500.000 pesos en julio. A ellos suman que los costos laborales se han disparado con la ley de 40 horas, la crisis de seguridad y la futura mayor cotización previsional. No estamos en condiciones de poderlo pagar. Hoy día estamos complicados para pagar 500.000 pesos. Creemos que es una irresponsabilidad. Es simplemente imposible para el mundo de las micros, pequeñas y medianas empresas. Hoy día, a duras penas, las pymes están pagando los actuales niveles de salario mínimo con subsidios que son insuficientes. Es una alza del sueldo mínimo de un 26% si consideramos los 500.000 pesos que tendremos en julio. Por ello, varios economistas creen que cualquier incremento debe observarse con cautela para no impactar el mercado laboral. De no mediar algún tipo de política paliativa, esto generaría daños a la empleabilidad, especialmente de aquellos segmentos de trabajadores con menor experiencia laboral y que ejercen labores de menor calificación. Por tanto, ese es un esfuerzo, obviamente, que se va a abordar en el marco del diálogo social, pero quiero destacar lo que hasta el momento se ha hecho, que sin duda que es un logro muy importante en términos comparativos con lo que se había hecho en anteriores gobiernos. Una idea que la CUT presentará esta semana al gobierno, a días de una nueva conmemoración del Día del Trabajador. Bien, en el programa hemos abordado lo que son los datos económicos, las proyecciones también para este año, pero cuando uno va a los sectores de la economía, que han mostrado cifras más positivas, un empuje mayor al de otros años, el sector de la infraestructura, no solamente la construcción, la infraestructura está complicado. Ya hace varios meses se pedía a la banca, por ejemplo, tener mayores vías de financiamiento, llamados también desde el gobierno. Vamos a hablar de ese tema, para eso estamos aquí en Mirada Económica junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Ministra, gracias por acompañarnos en el programa. Hola, Nicolás. Bueno. A ver, un plan que anuncia justamente el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, para, entiendo, dos frentes. Primero, generar liquidez a las empresas del área de la infraestructura, contratistas en este caso, pero también agilizar los contratos. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, es un segundo paquete de medidas, el año pasado hicimos otro, y que tiene exactamente por objeto eso, agilizar los procesos de los proyectos, digamos, que el Ministerio desarrolla. No siendo más laxos los contratos, es importante decirlo. No, jamás. No, pero hay, por supuesto, hay muchas etapas de proceso que se pueden aligerar, que se pueden eficientar, que se pueden automatizar, y que también algunos de ellos tienen que ver con entregar apoyo financiero
a las empresas en el siguiente sentido. Por ejemplo, a partir de este año ya se decidió el Ministerio en todos sus servicios va a estar disponible a otorgar un anticipo al 20% de los contratos a aquellos contratistas que se ganan la Del total, licitación. al contratista se gana la licitación y comenzando ya las obras o etapas previas. Antes, para comenzar las obras. Para comenzar las obras Sí. se entregaría el 20% de un ese anticipo. total, de un anticipo. Claro. Ya. Que es el mismo presupuesto del Ministerio que se adelanta. Ya, que ese ¿cierto? generalmente hoy se entrega al final. Hoy día hay ¿Desarrollo? servicios que hasta ahora no lo entregaban. Ok. En cambio, ahora forzamos a que sea una obligación del Ministerio entregarlo, en la medida que el contratista lo solicite y, por cierto, que lo garantice. Y aquí entra la banca de nuevo con la necesidad de poner una boleta de garantía. Ya. ¿Ah? Ahora, Pero al acceder a ese 20%, me imagino que hay no beneficios, pero sí elementos positivos. Primero, para la contratación de mano de obra para el proyecto y segundo, para tener un colchón en términos de ir a buscar financiamiento a la banca. así es. Claro. O sea, aquí está el financiamiento asegurado y lo que las empresas tienen que conseguir es la garantía de ese financiamiento. Ya. Y a continuación, que es otra práctica que estaba instalada en el Ministerio, y es que se sostenía esa garantía hasta el final. Hoy día, en la medida que la empresa vaya avanzando las obras, va a poder ir liberando esa garantía y por lo tanto tenía ocupada esa línea de crédito en el banco y aquí la va a poder liberar. Eso es otro alivio financiero. ¿Esto independiente de la duración de la obra pública? Sí, independiente de la duración de la obra, pero como un anticipo de un 20%, uno dice ya al 20% de avanzada la construcción, por ejemplo, o la ejecución de un determinado estudio, entonces ya va a poder tener liberada la garantía. ¿Ya? Perfecto. Y una vez que está liberada la garantía y una vez que la obra ya va en un 20%, entonces es más bancable también, porque es un proyecto que está ya en marcha, que está en ejecución, Claro. que si está Están los fierros, como se dice. Claro, y si está debidamente, después empieza el proceso de pagar contra avance de obra, entonces ya es un proceso que está en marcha. Y además hay un conjunto de obras en los proyectos que se llaman, que se instalan en el inicio para la licitación como valores pro forma, porque son obras que se sabe que se van a tener que hacer, pero no está claro exactamente cuánto es la plata. Suponte tú que hay que mover unos cables eléctricos. Ok. Entonces, hay una estimación de cuánto es eso, pero en el minuto que hay que hacerlo, hay que partir ante la compañía eléctrica, pedir la cotización, y a veces las compañías te piden o un adelanto o un pago por adelantado. Entonces, también el Ministerio va a estar disponible para entregar anticipos sobre eso, ¿ya? Que es otro alivio financiero. Igual el Ministerio lo va a pagar al final. Entonces, no es que estemos aumentando el presupuesto, sino que estamos adelantando la forma de... O sea, son los mismos recursos, pero se van adelantando. Así es. Y se va agilizando también, porque, y ahí le quiero hacer la pregunta, ministra, en su experiencia actualmente, todo lo que tiene que ver con las obras públicas. Hay un tema de burocracia, de lentitud, de lo que son los procesos de revisión. ¿En qué de alguna manera se va letargando esto, si es el concepto? Bueno, en lo que estamos es buscando todas las maneras de acortar los plazos en que los proyectos se desarrollan. Eso tiene efecto directo en cómo los flujos económicos impactan en la economía, la contratación de personas entonces más ágil, en fin, entonces hay muchos procesos que existen en el sector público, en particular con sus contratistas, que tienen que ver con tener un cuidado muy extremo respecto al buen uso de los recursos. Porque si no, también hay responsabilidades personales aquí de los funcionarios públicos, Sí, claro. entonces hay que cuidar que los procesos se hagan bien. Pero en ese cuidado, yo siempre digo, nos hemos ido cuidando tanto que de repente hemos puesto demasiados Nos controles. ponemos muy sobreprotectores, digamos. Claro, y es posible, por cierto, buscar mecanismos que nos permitan hacer las cosas más rápido. Eso es un tema de ingeniería de procesos, de automatización, en fin, hay hartos espacios para avanzar ahí. Ministra López, estas medidas me imagino que se toman a través de un diagnóstico que hace el Ejecutivo sobre la situación del área de la infraestructura, de la construcción. ¿Cuál es ese diagnóstico? ¿Cuál es la situación que presentan actualmente? Bueno, el diagnóstico es que precisamente hay mucho espacio para mejorar. Ya.
Cuando yo te menciono esas dos cosas que hicimos, tiene que ver con el reglamento de obras públicas. Hay otro mundo que tiene que ver con nuestro registro contratista. Claro, qué importante esto porque son medidas administrativas, por lo cual no es necesario un proyecto de ley que podría... No, pero sí requiere la autorización de la Contraloría General de la República. El visto bueno de la Contraloría, por supuesto. Así es, y la Contraloría nos ha respaldado en esto. Entonces, vamos a seguir en ese camino buscando otros procesos que mejorar. Vamos a revisar la operación de nuestro registro contratista. Ahí hemos avanzado en términos de que hoy día se permite, por ejemplo, que en el registro estén empresas relacionadas, no tienen naturalmente que postular al mismo proyecto, o también de empresas que hagan consorcios sumando experiencias o espaldas financieras, en fin, diferentes formas. El nivel de subcontratación antes estaba muy limitado. Hoy día lo estamos ampliando a hasta un 50% del contrato puede estar en subcontratación. Hoy día la subcontratación es parte esencial de prácticamente todos los procesos productivos, ¿no? Entonces, el año pasado también ampliamos para los contratistas más pequeños para que pudieran acceder a obras de mayor magnitud. Eso también fue bien. ¿Cómo se ha logrado eso? Es importante, porque uno siempre piensa en el contratista de la obra pública como la gran empresa de infraestructura, pero aquí hay de distintos tamaños. Y la chica muchas veces para competir en las licitaciones está en desventaja, digamos, por una situación también de escala, de negocio, etcétera. Sí, bueno, aquí... Mira, en realidad hay de todo. Nosotros tenemos una cartera de más de 3.000 proyectos que están en proceso hoy día. Ya. Y esos son 3.200 proyectos que pueden ser 6.000 contratos, 7.000 contratos, porque partimos licitando, suponte tú, el estudio para determinada obra, posteriormente la factibilidad, posteriormente el estudio ambiental, después los procesos de participación ciudadana, al final el proyecto definitivo, después la construcción. Entonces, no es que vamos directo al cemento, sino que hay varios pasos. Hay varios pasos y cada uno de esos es un contrato que empresas de distinto tamaño, o sea, es distinto el estudio integral para el tren Santiago-Valparaíso, que es muy grande y es mucha plata y se requiere mucha consultoría especializada, de proyectos de menor tamaño. Entonces tenemos una gama de proyectos muy diversa, de distintos ámbitos y de distintos tamaños, que permite que a lo largo de todo Chile empresas también de distinto tamaño puedan participar y ser contratistas nuestros. Ministra, vamos a profundizar justamente sobre los proyectos, sobre el estado también de las obras públicas. Vamos a hacer una pausa, pero antes seguimos conversando con la ministra López. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Mirada Económica. No se vayan. Mirada Económica. También del mercado laboral, porque a medida que se busca recuperar los puestos de trabajo, parlamentarios del oficialismo presentaron un proyecto de ley que busca obligar a empresas a contratar jóvenes de entre 18 a 28 años, sin experiencia previa y con o sin estudios técnicos o profesionales. Una iniciativa que ya genera debate entre los parlamentarios y también expertos. El empleo de a poco se ha ido recuperando, sin embargo, todavía tiene desafíos por delante, entre ellos la incorporación de los más jóvenes al mercado laboral. Es por esto que parlamentarios del oficialismo presentaron un proyecto de ley. Lo que estamos tratando de buscar a través de nuestra iniciativa es poder establecer una norma de cuotas que diga relación con que aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores y trabajadoras a lo menos consideren un 10% de trabajadores o profesionales sin experiencia previa. Una iniciativa que va enfocada a jóvenes entre 18 y 28 años y que obligaría a las empresas a contar con un porcentaje de este segmento. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Trabajo, que lo aprobó en general, y se espera que la próxima semana se vote en particular. Sin embargo, no todos están de acuerdo. La empleabilidad se empieza a transformar en algo más rígido. Yo creo que hoy día el gobierno lo que tiene que hacer es poner los incentivos para fomentar que los jóvenes y que las empresas contraten jóvenes, pero eso no puede ser por medidas obligatorias. División que también existe en la ciudadanía. Obligar es una palabra fuerte, pero como decía, igual es complicado porque a los jóvenes no se les da la oportunidad mucho de trabajar. Es necesario que exista una obligación, porque de lo contrario
Hoy día hay muchachos que se están perdiendo porque no tienen oportunidad. Tiene que ser un incentivo, pero no obligarlo porque obviamente ellos son dueños de su plata. Actualmente, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 18 a 28 años llega a 16,6% en el trimestre de diciembre a febrero de este año, muy superior a la tasa de desocupación nacional que llega a 8,5%. De todas maneras, expertos y gremios ven con recelo esta forma de incorporación. Es importante preocuparnos cómo incentivamos la contratación de los jóvenes y de los maduros, pero el tema, estamos en condiciones de cumplir con una obligación, porque una cosa es incentivar y otra cosa es obligar. Esta no es la forma en cómo se deben resolver los problemas de dificultades de inserción laboral, el riesgo de reducir la empleabilidad de otros segmentos de la población para poder favorecer a este segmento en particular. Un debate que recién comienza, pese a ser ingresado en octubre del año pasado, a la espera de que se vote en particular la próxima semana en medio de cuestionamientos, principalmente de la oposición. Vamos a estar siguiendo este debate. Regresamos al estudio. Estamos conversando con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Ministra, lo decíamos antes de la pausa, la situación de proyectos de infraestructura es bien importante en términos de las obras públicas. Siempre se habla de la política contracíclica, contra el ciclo de la economía. Y una de las grandes herramientas es justamente obras públicas. Así es. Mayor empleo, mayor inversión. ¿Cómo estamos actualmente? De hecho, una semana marcada por anuncios bien importantes que tienen que ver con terminales aéreos, por ejemplo. Hoy día. Hoy, claro, parte de... Un nuevo aeropuerto. Un nuevo aeropuerto. Viña del Mar. Y Miranda Valparaíso también. Bueno, lo primero destacar que el país está lleno de oportunidades. Hay muchos proyectos en carpeta. Y hoy día el presidente anunció el nuevo hospital, el nuevo aeropuerto en Viña del Mar. Es un aeropuerto que existe, por cierto. El aeródromo. Es el aeródromo Torquemada, claro, que lo administra la Armada, y que la Armada ha estado súper disponible a abrir la posibilidad de que, haciendo nuevas inversiones ahí, cosa que va a hacer nuestra dirección de aeropuertos, poder incorporar vuelos comerciales. Hoy día ese aeródromo, vamos a construir un terminal de pasajeros, naturalmente, incorporar alguna otra infraestructura. Hay que aumentar la losa, me imagino, o sea... Con la pista que hay hoy día, ¿ya? Es posible hacer vuelos más cortos. Okay. Santiago, La Serena, Concepción, perfecto, Mendoza eventualmente. Pero para vuelos más largos ya necesitamos alargar un poco la pista, que tiene sus propios desafíos. Pero lo que comentábamos hoy día es la cantidad, por ejemplo, de personas que trabajan en la minería y que viven en la quinta región. Claro, que tienen que viajar a Santiago para poder ir al norte del país. O turistas precisamente de Mendoza, de toda la zona de Mendoza, San Juan, que hoy tienen que tomar muchas horas en auto y podría existir esta posibilidad de que, no sé, 45 minutos estén en Concón. Usted me comentaba, yo no toma en cuenta eso, 12 años en que no se anunciaba un nuevo aeropuerto. 12 años que no, el último fue en Mocopulli, claro, en Castro. Fíjate, 12 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Yo digo, para la geografía que nosotros tenemos es mucho. Sobre todo la experiencia es que hoy día hay que pasar por Santiago para ir a cualquier lado, en la práctica. La otra vez yo estaba en Puerto Montt y tenía que ir a Magallanes y tuvimos que venir a Santiago, esperar no sé cuántas horas. Claro. Entonces, hay todavía mucho por hacer en términos de conectividad. Nuestro país, esta larga y angosta faja de tierra que necesita mucha conectividad intrarregional e interregional. Sobre conectividad, ministra, y lo hablábamos también en términos de las obras de infraestructura, obras públicas, que uno siempre piensa en carreteras, autopistas. Ese es un punto bien relevante, pero hay muchos elementos que están adosados, digamos, de ese tipo, puentes, bypass, paso nivel, soterrar, y eso es parte también de lo que se está hablando en términos de reactivar al sector por parte de las iniciativas que conversábamos, ¿no? Bueno, tenemos una cartera, como mencionaba yo, de 3.000 proyectos que están en proceso, 3.000 obras que están en proceso. A eso tenemos que agregarle las obras que vamos a iniciar este año con el presupuesto, con parte del presupuesto del Ministerio, y algunas otras cosas. Por ejemplo, aparte de eso está nuestro programa de asociación público-privada, concesiones de obras públicas, donde con recursos privados acometemos obras
públicas que se pagan después en el tiempo. ¿Ah? Ese programa, que hoy día alcanza un stock de alrededor de 28.000 millones de dólares que hemos ido generando a lo largo de los últimos 30 años, tenemos muchos proyectos por delante, por ejemplo, completar la Ruta 5 con una vía con doble vía y alto estándar. Hoy día estamos hasta Caldera y hasta Puerto Montt, Pargua. ¿Qué más te puedo decir? Hay muchos aeródromos pequeños que en función del tráfico de pasajeros uno podría pasar también, y ahora vamos a incorporar en nuestro programa de concesiones el aeropuerto en Cañal Bajo, que es Osorno, Mocopulli precisamente, que es Castro, y Pichoy, que es Valdivia. También se van a incorporar al programa de concesiones. Oiga, y volviendo al punto, ¿aeropuerto en Valparaíso? No, pues o pensando más bien en lo que es Viña. No, pero pensando un poco lo que va a ser también en términos de conectividad, la interacción con el tren a Valparaíso. Sí, claro, pero pensando también el tren, pues, quería ir a ese punto. El tren está en su proceso de licitación del estudio integral, es un estudio grande, cototo, que abarca los temas tanto de ingeniería como de impacto ambiental. Pero bueno, es que aquí todo se conecta, autopista, tren. Todo tiene que conversar. Avión, conversa, digamos. Teleféricos, también hay proyectos de teleféricos para Valparaíso, pero todo tiene que conversar. Hay una vía periférica que también tenemos prediseñada y naturalmente tenemos que hacer conversar todos los proyectos de los portuarios, los aeroportuarios, los viales y urbanos, los que están dentro de la ciudad, los que conectan con otras comunas. Entonces es un diseño que tiene que ser bien integral. Los trenes de acercamiento, el metro, donde hay metro. Entonces es una conversación de hartos temas que yo encuentro fantástico. Y la gran mayoría, soñar con esa... Sí, lógico. Y en ese sueño, ministra, la gran mayoría de proyectos a largo plazo. No digo todos, porque todos tienen sus tiempos. Y cuando yo digo sueño no es de volado, es porque el sueño se transforma en una idea, en un proyecto, y cuando uno pone entonces la idea y el preproyecto en la lista y lo dibuja, ya entonces tiene una visión de cómo debiera ser. Y se vuelve un proyecto de Estado, que trasciende los gobiernos. El clásico ejemplo del metro aquí en Santiago y las nuevas líneas. Sí. No, eso está súper claro. Ahora, le hago la pregunta, y tiene que ver con un debate que se ha dado también, aprovechando que está con nosotros, de la permisología. Esto también, esa permisología que se habla mucho del sector minero, por ejemplo, también afecta a las obras públicas. O sea, por ser consorte del Estado son las mismas reglas. No hay una... Recordemos que todas las obras del Estado las ejecutan empresas privadas. Claro. ¿Cómo lo han visto también desde ese punto de vista? Bueno, yo lo veo súper bien, muy importante. Yo siempre recuerdo que en el primer gobierno del presidente Piñera se instaló una oficina de seguimiento de proyectos privados en el Ministerio de Economía. GPS, ¿sí? Algo así. Sí. Entonces la preocupación y el foco en cómo ayudar a destrabar o a acelerar la ejecución de proyectos es un tema que viene desde esa época, del 2010, ¿no? Entonces 12 años, 14 años, y ahora estamos mandando un proyecto de ley, está a cargo del Ministerio de Economía, el ministro Grau lo está liderando, que se hace cargo del fondo de esa cuestión, porque no vamos a seguir años yendo a ver cómo subo la carpeta, eso es una forma que puede ser efectiva en el corto plazo, pero que no se hace cargo de la problemática. La problemática, y que incorpora también cambio al servicio de evaluación ambiental. Para los yo creo que hay que darle una mirada a todo y teniendo en consideración que cada uno de esos permisos surgió porque algo hay que cuidar de cómo se hace o de qué recursos se está destinando a eso. Entonces tenemos que, pero igual es posible, y el proyecto así lo plantea, por eso es bien importante que pueda avanzar rápido en el Congreso, es incorporar primero el nivel de riesgo y de tamaño de los proyectos. No es posible que tratemos todos los proyectos iguales. Hay proyectos que son de infraestructura más crítica. Expliquemos un poquito de eso para quienes nos ven y uno no familiarizado, digamos, con estos temas. Los proyectos se ven, no sé si todos iguales, pero casi iguales, cuando son totalmente distintos uno de otro. Bueno, nosotros en el Ministerio estamos a cargo, por ejemplo, de proveer la infraestructura para los sistemas de agua potable rural a lo largo de todo el país. Hay 2.400 organizaciones de vecinos que administran los sistemas para proveer el agua potable en sus comunidades. Esos proyectos, son proyectos que tú no puedes decirle no lo va a hacer.
Porque es abastecer de agua. Tienes que decirme, dime cómo lo hago. Dime cómo lo hago, ¿no? Y eso es distinto a cuánto pavimento un camino y con qué lo pavimento, o si hago una protección de un borde costero porque las marejadas están comiéndose las playas, o si construyo una caleta para poder desarrollar el aspecto productivo de nuestra costa. Tenemos 4.000 kilómetros ahí de costa enfrentada al Pacífico. Ministra, se nos acaba el tiempo, pero agradecerle nuevamente que nos haya acompañado aquí en el programa. Un gusto, me encanta hablar de esto, así que... está invitada, vamos a estar conversando más adelante, obviamente. Gracias. A ti, gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Mirada Económica. Por supuesto, siguen todas las informaciones, las noticias, aquí en Canal 24 Horas. Que estén muy bien, chao, nos vemos. Mirada Económica. Ahora,